Un saludo cordial a todos, somos la familia vallejiana número 3. Nos complace compartir nuestro proyecto, el cual consiste en un noticiero basado en el cuento Los Cainas de César Vallejo. Acompáñanos a ver el noticiero Vallejiano Noticias. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Bienvenidos al noticiero Vallejiano Noticias. Mi nombre es Marielis Mejía Jiménez y el día de hoy abordaremos varios temas de gran relevancia. Primero, analizaremos el encarcelamiento del poeta y escritor peruano César Vallejo Mendoza. Luego, nos adentraremos a la exploración de la literatura fantástica y el análisis del cuento titulado Los Cainas. Además, destacaremos algunas escenas cruciales y observaremos desde el Teatro Nacional de Lima una declamación. Por último, les traeremos una entrevista exclusiva desde la Universidad César Vallejo. No se lo pierdan. Así es, María Liz. Es muy interesante los temas que estamos abordando el día de hoy. Es por ello que ahora continuaremos informando sobre César Vallejo y su experiencia en la cárcel, ya que recordemos que en el transcurso de la vida de César Vallejo tuvo que pasar por unas dificultades, en las cuales una de ellas fue hace ya un siglo, en donde este autor sufrió un arresto en Trujillo tras enfrentar acusaciones en Santiago de Chuco, lo cual lo llevó a pasar 112 días tras las rejas. Existe la sugerencia de que este arresto se originó con su amistad con Carlos Santamaría, que lo denunció por liderar un delito, respaldando su acusación alegando a que Vallejo sostenía un arma de fuego y presentando testimonios incriminatorios. Este periodo de encarcelamiento dejó una profunda impresión en la obra literaria de Vallejo, especialmente en sus poemas de Trilce de 1922 y Relatos en Escalas de 1923, donde abordó cuestiones relacionadas con la justicia e injusticia, haciendo alusiones a los elementos carcelatorios como presos, alcaides y borotes. Adicionalmente, se puede encontrar un análisis detallado del discurso legal de Vallejo en documentos que dirigió hacia las autoridades judiciales, las cuales fueron reveladas por el patrón Candela en su obra El Proceso Vallejo de 1992. Estos documentos ponen en manifiesto la tenaz lucha de Vallejo por obtener su libertad en un entorno legal sumamente desafiante. Así es, Sandra, es asombroso cómo César Vallejo, el famoso escritor peruano, logró capturar la vida y la dificultad de las personas en sus obras. Su propia experiencia con el arresto y la pelea por su libertad realmente influyó en sus escritos, dejando una huella importante en la literatura. Ahora yo les hablaré sobre el análisis de Los Cainas, un cuento popular suyo. Vallejo buscaba crear textos alucinantes en su literatura narrativa, manteniendo la coherencia con su estilo narrativo. Sus obras se destacan como figuras líricas que exploran diversas facetas de la vida y el sufrimiento humano. Según Varela 2023, señala que, en el cuento Los Cainas, Vallejo aborda temas de discriminación y neoclasismo en el Perú, fusionando realidades y fantasías. El pueblo del Caina es presentado como un lugar olvidado, gobernado por funcionarios públicos, donde los humildes habitantes sufren debido al aislamiento de las grandes ciudades. Este relato se inspira en las experiencias de la vida de Vallejo. Vallejo como escritor se destaca por su habilidad en crear narraciones impactantes que profundizan la complejidad de la vida y el sufrimiento humano. Los Cainas es un ejemplo de su talento para abordar temas sociales como la discriminación y el neoclasismo, mientras mezcla elementos de la realidad y fantasía. El valor destacado es la empatía, que se refleja en la comprensión y en el apoyo a quienes sufren enfermedades mentales. Muchas gracias, Guillermo. Seguiremos informando sobre el cuento Los Cainas y yo adentraré en la literatura fantástica. Se explora la relación de la sociedad andina con la enfermedad y la herencia monstruosa,
generando una representación impactante en la diversidad cultural. El cuento se interpreta como un relato de terror paranoico y un viaje hacia la barbarie, fusionando la realidad y la pesadilla. El narrador compara la locura de los habitantes del Kainas con una enfermedad contagiosa, cuando se da cuenta que todo el pueblo tiene la misma condición, haciendo referencia a un contagio animal, como la rabia, por ejemplo. Asimismo, hace la necesidad de poder recurrir a medidas sanitarias y a la intervención estatal. Es interesante conocer más acerca del cuento Los Kainas. Muchas gracias por la información, Guillermo Iquesia. Precisamente nos encontramos en la Universidad César Vallejo, donde presentaremos una teatralización de escenas muy importantes sobre el cuento Los Kainas. Luis Urquizo continuaba hablando apasionadamente y gesticulando, mientras que los demás en la taberna lo miraban, asombrados por su comportamiento. Eso no es nada. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo, que caminaba con 4 cascos invertidos. Oh, mi soberbio alazán, es el paquidero más extraordinario de toda la tierra, y más que cabalgarlo, es uno de los mejores potros que puede existir, uno de los más finos, más alineados y mejores que todos. Pobre, se cree hombre, está loco. Hace años regresé a mi pueblo natal, Caina, y me encontré algo imaginable. Todos los habitantes, incluida mi familia, se habían vuelto locos. Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Tú no estás enfermo. Tú no puedes estar enfermo. Déjese el gruñido de la selva. Tú no eres un mono, tú eres un hombre. Oh, Padre mío, todos nosotros somos hombres. Pobre, se cree hombre, está loco. Qué bueno que los jóvenes nos hayan podido interpretar escena de Los Kainas para comprender mejor aún sobre el cuento. A continuación, le doy pase a Jesús, quien se encuentra en el Teatro Nacional de Lima junto a nuestro camarógrafo, quien captará el momento esencial de la declamación de un poema. Gracias por el pase, Marylis. Nos encontramos aquí, en el Teatro Nacional de Lima, donde estamos a punto de sumergirnos en una experiencia única, la declamación de un poema titulado Considerando en frío imparcialmente, por parte de nuestras 2 talentosas recitadoras. En esta oportunidad le vamos a declamar el poema titulado Considerando en frío imparcialmente, del autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo no es constante diorama en sus medallas, ya medio abrir sus ojos, estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de más. Considerando sin esfuerzo que el hombre a veces se queda pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza y se abotona. Examinando en fin sus encontradas piezas,
su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales y viendo con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña y viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Emocionado. Acabamos de presenciar un momento excepcional, un hermoso y cautivador poema que fue declamado con auténtica pasión y maestría que ha dejado cautivado a todos los presentes de este gran teatro. Gracias, Jesús. Este evento no solo destacó la habilidad poética, sino también ayudó a que la comunidad se uniera a la apreciación del arte. Daremos pase a nuestros reporteros Renzo y Carla, que interrogarán a estudiantes sobre su conocimiento de la vida de César Vallejo y a un profesional de psicología. Hola Marelis, me encuentro aquí en la Universidad César Vallejo, en la que se les hará unas preguntas a los vallejianos acerca sobre la vida de Vallejo. Aquí nos podemos encontrar con algunos vallejianos a los que se les harán unas preguntas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si usted conoce algo acerca sobre la vida de Vallejo. Sí, la vida de Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y pasó por unas etapas muy graves. Fue a la cárcel por un motivo político y después se fue a París y murió allá en París. Ok, y cuéntame, ¿usted conoce alguna de sus obras de César Vallejo? Sí, Los Heraldos Negros, Paco Yunque, que está basada en una vida real, por ejemplo, Los viajes alrededor del porvenir, que trata sobre que quieren tener un hijo o una hija. Julio le da 10.000 soles a Eva y al final no dan luz y pierden esa oportunidad. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos haciendo más preguntas a los alumnos vallejianos. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted nos puede explicar que me podría ganar un poco de su tiempo para hacerle algunas preguntas acerca de César Vallejo? Claro. Cuéntame, ¿usted conoce algo sobre la vida de César Vallejo? Bueno, sé que nació el 16 de marzo en Santiago de Chuco y fue un escritor y poeta peruano. Cuéntanos, ¿usted conoce alguna de sus obras de César Vallejo? Claro, Trilce, como Los Heraldos Negros y Paco Yunque. ¿Y usted conoce alguno de los pensamientos que ha tenido César Vallejo? Bueno, sé que siempre defendió al hombre y también a la libertad de la persona. Gracias. Muchas gracias. Como pudimos observar, los alumnos vallejianos tienen conocimiento acerca de la vida de César Vallejo. Te doy el... Marelis, seguimos con una exclusiva entrevista que promete ser muy interesante. Nos encontramos acompañados por el psicólogo profesional David Medrano, quien le realizaremos una serie de preguntas que conteste sobre el cuento de los Caicos. Licenciado, ¿nos podría describir cuál es el posible trastorno que Luis hizo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, según la obra nos indica o nos menciona algunas características que Luis Urquizo presentaba, ¿no? Para definir un trastorno, según lo que es la psicología, podemos utilizar el CIE-10 o el DSM-5, ¿no? Que son unos manuales para poder determinar qué trastorno presenta la persona. En el caso de Luis Urquizo, no, podríamos decir no con exactitud porque tendría que ser parte de una evaluación para ser exacto, pero podemos decir que tendría lo que es un trastorno obsesivo compulsivo o podría también ser un trastorno de personalidad límite, ¿no? Básicamente por las características que presenta, bueno, inicialmente por lo que él menciona acerca de su caballo, ¿no? Por las ideas irracionales, ¿no? Poco congruentes. Y también podríamos decir un tema de un trastorno de personalidad límite por su falta de manejo de emociones. Entonces, no podríamos decir con exactitud qué trastorno presenta, pero definitivamente los dos que he mencionado serían de repente algunos de los que podría presentar como un problema, en este caso, de trastorno mental que estaría teniendo el personaje mismo. ¿Es posible que encontremos casos como de Luis Urquizo? Sí, definitivamente en la actualidad y aún más en este momento post pandemia, ¿no? La salud mental
ya, por así decirlo, está deteriorado el mundo de las personas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. No muchos de los pacientes por problemas de trastornos mentales se han dado a raíz de lo que ha sido la pandemia. Ahora, en el tema, en la situación que presenta el piso, que es tal vez un trastorno de personalidad límite o un trastorno de obsesivo compulsivo, ¿no? Se han incrementado los casos. Inicialmente o anteriormente no se presentaban muchos de estos casos, pero por todas estas situaciones que hemos venido pasando, ¿no? La población actual y muchas personas presentan este tipo de problemas. Sumado a ellos, los ya conocidos como la ansiedad, la depresión y el estrés. Licenciada, y coménteme, ¿cómo podríamos en este caso ayudar a las personas con este trastorno que se basa en su piso? Bueno, los trastornos que al parecer presenta el piso, ¿no? Son trastornos que se vienen presentando, como digo, en la sociedad, y la forma de poder ayudarlo es, en caso que de repente somos familiares o amistades cercanas, es orientándolos o apoyándolos para poder llevarlo a un centro de salud comunitario, que efectivamente puedan pasar por una cita, lo que sería psicología o psiquiatría. Bueno, un primer paso es determinar si efectivamente tienen el trastorno, y posterior podemos ayudarlos también, ¿no? Aconsejándolos que tengan que terminar sus terapias, ¿no? O en este caso también acompañando también en todo caso, ¿no? Durante esas terapias que puedan presentar al paciente, ¿no? Siempre es importante el apoyo de la familia o el papel que la persona pueda tener, ¿no? Si es un amigo, amiga o familiar, ¿no? O pareja, ¿no? Es importante que el apoyo sea constante, ya que si pasa esto a un tema de terapias, tiene que ser constante, y si pasa un tema psiquiátrico con medicación de por medio, también tiene que haber un apoyo constante. Y por último, licenciada, ¿qué opina acerca de la temática del cuento de los Steiners? Bueno, es una temática bastante interesante, ¿no? Ya que nos habla acerca de una sociedad, ¿no? Que ha sido olvidada en este caso, ¿no? De la sociedad actual, ¿no? Es un pueblo que está alejado, olvidado, por así decirlo, ¿no? Donde se presentan muchos problemas. El foco principal es la salud mental, ¿no? Por lo que nos cuenta en este caso el relator, ¿no? Los problemas de salud mental, los trastornos que se presentan, ¿no? Básicamente nos dibuja un poco las sociedades, en este caso los pueblos que están alejados y que muchas veces son olvidados, ¿no? Y este tipo de problemas de salud mental no solo están olvidados o se toman poca importancia en pueblos alejados a la civilización o a las ciudades grandes, sino también dentro de nuestra población, dentro de la ciudad, dentro de la capital. Es un problema que nos toca mucho, es un problema que está descuidado bastante y que muchas de las personas y que la sociedad en general no se preocupa por este tipo de trastornos mentales que se presentan. Entonces, en general, ¿no? La temática es muy interesante porque nos presenta, en este caso, o nos da a entender que no debemos dejar de lado este tipo de problemas, ¿no? Porque si dejamos de lado este tipo de problemas puede pasar lo que nos relata en la obra, o en este caso en el cuento, ¿no? Que se puede empeorar, ¿no? Se puede agravar y puede llegar de repente incluso, ¿no? A ser una demencia grupal, bueno, que es lo que sucede al último en el cuento, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por toda la información que nos ha podido brindar. Con esto vendría a ser todo. María Liz, que les mandó el reportaje, es Carla Maguinuel. A continuación le doy el paso. Interesante información que nos brindó el psicólogo. La salud mental es de suma relevancia actualmente. Este ha sido nuestro reportaje del día de hoy. Agradecemos su atención y les deseamos un excelente día. Estaremos de regreso con ustedes el día de mañana. Hasta luego.